En estos días donde estamos cumpliendo un año exactamente que desapareció una criaturita, que fue una historia que, bueno, una gota que rebalsó el vaso, no fue la criaturita, no fue Loan solamente que desapareció, porque desde hace muchos años recorro esa zona y son muchos lamentablemente, hay muchos Loans, muchos nenes, muchas nenas que desaparecen en circunstancias muy extrañas, muy complicadas. Y uno recorre la frontera y bueno, y escucha cada historia espeluznante, realmente espeluznante. La tenemos a la querida Daniela Gasparini, que es psicóloga y que además viene trabajando este tema de trata hace muchísimo tiempo. Dani, qué placer tenerte, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo ¿Todo bien? están? Muy bien. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué te pasa por la cabeza a un año, no? Porque cuando empezó esta historia uno decía, bueno, mediáticamente podemos hacer fuerza y quizás Loan pueda aparecer, pero nada, desapareció completamente y ya evidentemente no hay esperanza de que aparezca. ¿Qué te pasa por la cabeza, por el corazón ante todo esto? Bueno, en primer lugar, seguir buscándolo, Sí, claro. porque lo que sucede generalmente es que cuando los casos se transforman en casos emblemáticos, como está sucediendo con el caso de Loan, bueno, queda como en la memoria colectiva, pero lo que tenemos que lograr es que no cese la búsqueda, ¿no? Y para eso siempre reclamar y poner en agenda el tema. Claro. Hace que las instituciones continúen la búsqueda. ¿Y Por crees que ejemplo, algo ahora. se mejoró en ese sentido? Institucionalmente, las búsquedas. Sí, mira, Sí. lamentablemente a raíz del caso de la desaparición de otra niña, que es Sofía Herrera, Ujú. se creó la alerta Sofía, Sí. ¿no? Que impacta en una búsqueda inmediata ante la desaparición de un niño. Cuando desaparece un niño, lo primero que hay que presumir es que es la hipótesis de trata, que es la hipótesis de máxima. ¿Por qué? Porque además esto activa las alarmas tempranas, ¿no? Y las búsquedas inmediatas. Las primeras horas cuando desaparece un niño son cruciales. Y muchas veces, y sigue pasando lamentablemente, sobre todo en el interior de nuestro país, pero pasa que vos vas a la comisaría y denuncias una desaparición de un niño y te mandan a tu casa y te dicen, bueno, si en 24, 48 Claro. horas no aparece, volvé, ¿no? Y muchas veces eso Se está pierde teñido de un tiempo montón de vital. prejuicios, bueno, Claro. seguramente está con un noviecito, Oh, seguramente, bueno, ¿no? Depende cuál sea la edad, cuál sea el género, también son las respuestas en las comisarías. Muchas veces hay mucha falta de sensibilización y demás, pero yo creo que se avanzó bastante en esos puntos, se avanzó a tener una alerta Sofía, ¿sí? Lamentablemente sobre la base de la desaparición de Sofía Herrera, que sigue sin aparecer. ujú. Eh, pero bueno, muchas veces lo que sucede después de tanto tiempo, ¿no? Es que se cesa la búsqueda, ¿no? Mm. Como quien diría, se baja la guardia. Y se da por sentado que, bueno, ya está, ya no lo vamos a encontrar, o está muerto, o bueno. Entonces, digo, yo creo que ahí es donde tenemos que seguir sosteniendo la búsqueda de todos los niños desaparecidos, actualizada, porque también eso también fue un buen avance, que hoy las búsquedas son actualizadas. Por ejemplo, Sofía Herrera no tiene la misma cara que cuando era una niña y Claro, desapareció, lógico. Claro. ¿no? Entonces, digo, Loan si no aparece de acá a unos años, no va a tener la misma cara que cuando tenía 5 años, cuando desapareció. De hecho, ya tendría 6, ¿no? Entonces, digo, esa búsqueda se actualiza y se hace un prototipo de rostro acorde a la edad que tendría, ¿no? Eso es un buen avance también. Pero bueno, hay que sostener esta búsqueda. Y después, esto que lo que está pasando hoy con la causa de Loan es que se elevó a juicio oral y Ujú. público, ¿no? Que se elevó por el 146 del Código Penal. ¿Qué significa este artículo? Este artículo habla de la sustracción de un menor, sustracción y ocultamiento. O sea, hablando llano, secuestro de un niño, ¿sí? Pero no de trata. Y yo creo que es un caso de trata, ¿no? El tema es que, bueno, evidentemente la jueza y las fiscalías intervinientes no encuentran, no terminan de tener los elementos para que el juicio se desarrolle en función del delito de trata. Pero bueno, eso puede cambiar porque si ocasionalmente en el juicio aparecieran elementos probatorios que puedan determinar que la finalidad de la sustracción o el secuestro de Loan era para la explotación,
puede llegar a dar vuelta y Sí. tener una pena por trata. Igual, digo, en el caso de ser menores de edad, no dista mucho las penas, la pena máxima en el caso de las dos causas posibles sería de 15 años, pero Ujú. bueno, me parece que está bueno que se llegue a juicio oral tan rápido, Sí. que se pueda llevar adelante digo, si es que hay elementos, yo entiendo que sí, una condena ejemplar, digamos, ¿no? En relación a estas personas que están involucradas y que además encuentra funcionarios públicos, ¿no? En Ujú. este caso, como también es habitual que sucede en el delito de trata. Entonces ahí Claro. tenés otro elemento. Exacto. Pero bueno, es doloroso Dani, que pase tanto tiempo sí, y no tengamos novedades de es Loan, una ¿no? locura, es una locura. Sé que tenés una mañana muy, muy ocupada. Para cerrar, solamente quiero preguntarte sobre nosotros, la sociedad ante esto, ¿no? Porque, insisto, hace tantos años que yo veo esto y cuando me tocaba cubrir notas en la frontera me hablaban de chicos y chicas desaparecidas y evidentemente esto tiene tanta historia negra, oscura alrededor. ¿Crees que por lo menos este caso sirvió para concientizar a la gente de otra manera y enfrentar este problema de otra forma? Yo creo que se puso en agenda pública algo que no estaba, ¿no? O que parece que está y hace cada 10 años, ¿no? Como si fuera una cosa cíclica y esto es algo que sucede todos los días. Digo, no siempre desaparecen niños a este nivel, ¿no? Claro. Pero sí hay muchas desapariciones, hay mucha Claro. entrega de niños Sí, claro. y vos que has recorrido mucho y sobre todo las provincias de frontera, sabrás que es casi natural que una familia venda a su hijo, Ay, Dios, lamentablemente, en situaciones de horroroso. extrema vulnerabilidad y eso se ha naturalizado mucho en nuestro país. Y yo cuando estuve en Corrientes era impresionante la cantidad de gente que me venía a decir, pero Dani, esto es común acá. Acá Claro, claro. pasa mucho que los chicos están hoy en una familia y después no están porque los entregan, los venden, porque no tienen recursos, no tienen dinero. Y bueno, eso tiene que cambiar y tiene que cambiar en materia legislativa porque no está penalizado. Entonces, digo, hay algo que se tiene que mover en función de esto. En el caso de Loan, yo creo que tiene que ver con un secuestro y el delito de trata de personas, que sería diferente, pero no estaría mal incorporar esta modalidad en la ley de trata, ¿no? Yo creo que hay que cambiar y hay que avanzar, porque el contexto de hoy no es el mismo que hace 10 años. Entonces, si nosotros ya tenemos conocimiento de un montón de cosas, digo, como Estado hay que avanzar en poder legislar de otra manera, incorporando las nuevas formas de explotación, las nuevas formas bueno, de sufrimiento humano que existen, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, esto que bien decís, esto de lograr a partir de estas situaciones que son tremendamente tristes y lamentables, muy dolorosas como sociedad, pero lograr por lo menos un acercamiento a la sensibilización y concientización sobre estos temas que no se habla nunca. Dani, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, Te gracias a mandamos ustedes, un como beso. siempre. Me Un quedaría más, placer. pero bueno, hoy no puedo, pero la seguimos la próxima. Dale, 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 dale. beso grande. Te queremos. Un Abrazo, abrazo. abrazo enorme. Daniela Gasparini, la licenciada Daniela Gasparini, que viene trabajando, insisto, desde hace muchísimo tiempo y que es parte, ¿no? De Es gente tremendo. que ha tomado esto como bandera, ¿no? ¿Sabés qué Tratando es? de hacer desde su lugar todo lo posible para terminar con esta maldita historia. Claro, lo que es espeluznante es cosas que el hecho de que ya hemos naturalizado que esto suceda. Y lo que es espeluznante también es que claramente y seguramente hace falta un Estado sordo y ciego para que esto pase. Y como sigue pasando, claramente el Estado es sordo y ciego, sino cómplice. Y es terrible, es terrible.